buenas noches, amigos de Entre Líneas. La Biblioteca Nacional viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo un programa de celebración a los Premios Nacionales de Literatura. Ya van en lo que serían los 2 últimos años aproximadamente 10 entregas de este interesante premio. En este mes de octubre y con una inauguración a partir del mes de septiembre, se le dedicó la exposición a Ida Granco, una de nuestras escritoras más sobresalientes y también, diría yo, más desconocidas, más periféricas. Ida Granco, a través de una presentación del poeta Alfredo Chacón y también de Víctor Pereira, se compiló un excelente catálogo con una cronología, con una bibliografía y también con documentos iconográficos de Ida. Con motivo pues de este nuevo evento, nos desplazamos hasta su casa, hasta su estudio, hasta su lugar habitual, su lugar íntimo. El lugar de una escritora perseverante, tenaz, que no ha cesado de escribir y que se ha desenvuelto con igual libertad en el campo de la poesía, del ensayo, del teatro e incluso de la reflexión, del pensamiento. Veamos pues los comentarios de Ida en su estricta intimidad, en su casa, sobre la poesía y sobre el acontecer poético. Bueno, en primer término yo agradezco enormemente este homenaje a la gran creadora de la biblioteca Virginia Betancur, a Eduardo Oliendo y a los que hicieron la presentación como Alfredo Chacón y Víctor Pereira. Pero siento que este homenaje principalmente o esencialmente me compromete más, no solo con mi propio oficio, que es la creación, sino precisamente con la receptividad de los lectores, de los que me han leído y tendrán la paciencia de seguirme leyendo. En ese sentido, pues, me compromete el homenaje que me hace la biblioteca. Básicamente es otorgar sentido a la vida y otorgar sensibilidad a la vida, porque fíjate bien, hablando nosotros diariamente, hemos ido degradando el vocabulario. Yo me acuerdo que el profesor Rosenblatt decía que nuestro lenguaje cotidiano era una degradación del canto. El hombre empezó por cantar, por danzar a sus ídolos, en lo primitivo. Es decir, hay que renovar, limpiar, despejar de nuevo el idioma. Y en este sentido yo digo también que es el lenguaje original del hombre, porque lo primero que hubo en esto que llamamos mundo fue el canto y la danza en los ritos primitivos. Entonces lo primero que hizo el hombre fue cantar. Entonces en ese sentido yo creo que tenemos que renovar un poco o retomar la actitud original y volver a fundar las cosas, volver a crear el mundo. Claro que no en un sentido geográfico, crear el mundo como diálogo, como comunicación, crear el mundo significativo. Precisamente yo creo que ocupa el lugar de la rebeldía, de la subversión, aquel lugar al que no convence lo tecnológico. Yo no tengo nada contra la técnica y creo que debe utilizarse, pero la poesía vuelve por los fueros de la humanidad, de la sensibilidad, de la imaginación. Yo, por ejemplo, soy una gran lectora de buena ciencia ficción y todo lo que es tecnológico en ese sentido me atrae mucho. Pero creo que la posición del hombre básicamente es de humanización, de rescate de los valores más profundos, porque fíjate que hoy en día con lo tecnológico, el consumidor es el que está en primer lugar. Cualquier cosita nueva que aparece, es que sea muy curiosa y muy divertida y muy juguetona, el deseo de comprar, el afán de comprar es completamente casi neurótico, ¿no? Entonces, claro, habría que retomar las ideas del hombre, las sensaciones del hombre ante objetos más
más generales o más frescos o menos, en ese sentido, menos maquinales, menos mecánicos. Entonces sí creo que la poesía y todo el arte en general tiene, digamos, indirectamente la función de revivir un mundo como el primer mundo, como el jardín del Edén, en donde todo se nombraba por primera vez. Claro que no lo podemos hacer exactamente como lo hacían los primitivos, porque somos personas que usamos teléfono, tenemos televisor, pero sí puede el artista retomar en un momento dado esa actitud primigenia de descubrimiento, de asombro ante las cosas. Después de estos interesantes comentarios, es importante ver la mención, oír mejor dicho, la mención de los organizadores de esta exposición, de los curadores. Veamos pues la intervención de Eduardo Oriento, escritor y novelista reconocido, quien fue el responsable por Biblioteca Nacional de la organización de esta exposición. Bueno, hay materiales muy diversos. En primer lugar están expuestos todos sus libros. Algunos son prácticamente curiosidades porque no se han reeditado desde hace algunos años. Está una muestra hemerográfica muy interesante porque están trabajos periodísticos de Ida Gramco desde la década del 40. Ida, además de ser una extraordinaria poeta, tiene la calificación de ser una de las primeras reporteras que ha tenido este país. Y algunos de esos reportajes, como el que ella le hizo sobre Teresa de la Parra, la gran escritora nuestra, a Juan Liscano le hizo un extraordinario reportaje, a Manuel II Sánchez, a Aquiles Nazoa. Como les decía, no son cosas recientes, sino trabajo, artículos de la década del 40 y del 50. Esa labor en ella ha sido ininterrumpida. Después hay un registro fotográfico muy amplio de la vida, de la existencia de la poeta Ida Gramco, que es una mujer excepcional porque Ida Gramco es uno de esos seres humanos que tienen un proceso muy interesante de autoconstrucción. Ida Gramco es una mujer que no fue tempranamente a la escuela. Ella confiesa que prácticamente aprendió a leer leyendo los avisos de los letreros en las calles de la ciudad. Entonces ella es una autodidacta fundamentalmente hasta cierto momento de su vida. Es posteriormente, después de su juventud, cuando ella hace la libre escolaridad de la escuela y del bachillerato, se inscribe en la universidad, adquiere la licenciatura en filosofía, pasa a ser docente de la universidad, creo que da filosofía del arte y mitología en la Universidad Central, y entonces es como otra parte de su vida. Yo me di cuenta de que en muchos aspectos la gente cree que la obra de arte es una improvisación y creen todavía en la inspiración y en el trance y en el rapto. Yo creo que un creador es básicamente no un bohemio, sino un obrero, y tiene por lo tanto que trabajar y que luchar mucho. Entonces, haber estudiado desde el 6º grado, estudié en libre escolaridad y luego filosofía, bueno, fue una vía para entrar en conocimiento de una serie de autores que yo en esa época conocía, pero no muy a fondo. Entonces, me preparé pues en ese sentido y creo que cada día estoy en el mismo temple, preparándome. Es decir, creo que básicamente el artista debe ser una persona enterada, no solo de los libros o de los filósofos y de los pensadores, sino de todos los problemas que hay en el mundo. Habría que agregar a esto que Ida fue también una de las primeras diplomáticas mujeres, incluso no solamente en Venezuela, sino en el continente. Fue agregado de negocios de Venezuela en Moscú en los años 40 y además es una escritora polígrafa, ¿no? Tiene obra teatral, tiene obra ensayística, todo su trabajo periodístico que es sumamente interesante y su obra poética que según la crítica es la que más la califica como creadora. Tuve la gran oportunidad de conocer al poeta venezolano francés Roberto Ganzó.
que es considerado en Francia como un gran poeta. Y él en verdad me abrió muchos horizontes en ese sentido poético, ¿no? Él tradujo mi libro La vara mágica al francés. Y luego en Moscú, el que era el jefe de la editorial del Estado, que se llamaba Fedor Kelin, que era un ruso blanco que se quedó con la revolución, bueno, era un visitante asiduo a mi apartamento, a mi hotel. Y él también me tradujo al ruso La vara mágica y me pidió una obra de teatro para títeres o muñecos, para niños, para títeres y muñecos. Y yo se la hice, no sé qué pasó con eso porque vino la dictadura, yo me vine apresuradamente y las cosas quedaron así, no volví a saber de él. Era un tipo ocultísimo que hablaba español perfectamente, es decir, esas dos experiencias fueron muy positivas. Pero además el contacto con lo que eran los bailes populares, las danzas populares soviéticas, el teatro para niños, el teatro para títeres, donde montaban cuentos de hadas de una manera extraordinaria. Todo eso me sirvió de acicate también para escribir lo que hice posteriormente también. Por último, a manera de complemento final, vamos a ver qué dice la crítica. Alfredo Chacón, reconocido poeta e investigador literario, y quien conociera a Ida Gramco en su juventud, un conocimiento que fue aparentemente determinante, e igualmente una de sus contemporáneas, Elizabeth Schoen, quien compartió con ella los primeros albores de esta vocación. Veamos sus comentarios. Sí, es verdad, yo la conozco muy íntimamente, y tan íntimamente que La Tempestad nos ha ayudado de fondo, porque Aida, uno de los músicos que más la conmueven es Wagner, y cuando usted, público, escuche Los Truenos, piense que es La Tempestad de Wagner, que no es otra cosa, porque los dos son muy afines, y no solamente en el sentido de que a ella le gusta, sino que Ida en su poesía es muy wagneriana, porque ella es muy fuerte, muy cargada, muy exuberante, como es Wagner. Así que no les asuste que esto ocurra. Bueno, yo conocí a Ida desde muy niña, y a mí una de las cosas que más me gustaba era verla caminar, porque cuando ella iba por la calle, ella no caminaba, ella flotaba. Ella iba así como que quien la llevara el viento. Y indudablemente que Ida es un fenómeno como poeta. Es un fenómeno, y creo que es un fenómeno mundial, porque no es nada más que en América, es en el mundo entero. Ella nació siendo poeta, y eso le trae como consecuencia que se diferencie tanto de los demás poetas, porque los demás poetas buscan el lenguaje, luchan con el lenguaje, a veces hasta tienen un brollo, vamos a decirlo en estas palabras, con el lenguaje. Ida no. Ida, cuando tenía 4 años, ella se sentaba en su cama y llamaba a su mamá y le decía: mamá, mamá, búscame un lápiz porque tengo una cosa aquí en la cabeza que quiero decir, que quiero decir, que quiero decir. Entonces su mamá venía y ella le dictaba el poema porque ella no sabía escribir. Quiere decir que para ella el lenguaje vino con ella, no fue adquirido, no fue buscado, sino está en ella, y como yo no he visto en ningún otro poeta. Yo empecé a aprender a leer en los letreros de las calles. O sea que cuando llegué a un colegio de monjas, donde no estuve sino un año, que ya fui muy pequeña, ya yo sabía leer y escribir. Y hay una anécdota muy hermosa que muchísimos años después, yo estaba en Caracas, una persona me dijo que yo había escrito en el pizarrón del colegio uno de mis primeros poemas. El poema decía: en esa mata de verdosas hojas, como un alma blanca, surge un lirio encantador. Es como tú, niña y guirnalda,
donde en el monte que floreció. Eso eran poemas además escritos con letra manuscrita. Entonces yo estoy escribiendo desde que tengo prácticamente 3 años. Y claro, ya mi desenvolvimiento posterior, porque no tuve sino 1 año en ese colegio, fue completamente de autodidacta. Hasta que vine a estudiar ya entrada en años. Y lo más asombroso de su obra es que lleva una unidad interior increíble. Es como un solo río, y de ese río se desbordan cascadas, se desbordan arroyos, se desbordan piedras, se desbordan sombras. Es algo verdaderamente único. Por ejemplo, en Umbral, ella, creo que Umbral lo hizo cuando tenía 13 años de edad, 12 años de edad, una especie de Mozart, ¿no? Ella dice así: no puede ser, ni puedo tampoco ser yo misma, hasta que no haya saboreado toda la hiel amarga y el alcíbar. Esto en una criatura de 12 años en Puerto Cabello es un fenómeno, porque Puerto Cabello en aquella época, bueno, era una cosa de ignorancia sobre lo que era la poética, incluso sobre lo que eran los problemas humanos, y Ida ya a esa edad lo estaba dando. Después, en la Vara Mágica, que es un libro bellísimo, no se preocupen que este es Wagner que nos está acompañando, que se llama La Cenicienta. Ella dice algo que la define totalmente, es decir, define totalmente su obra, y al definir su obra se define ella también, porque nunca el escritor o el artista está separada de su obra. Porque la vida siempre es ser algo, ser la rosa o la fuente, ser la casa o el árbol. Y asombra que después que ella hace cantidades de libros, entre los cuales se cuenta a poemas, que es uno de los libros fundamentales de la literatura universal, ella dice que el alma es un poético proyecto. Es decir, tiene la sensación de que para ser poeta no se requiere de eso que digamos inspiración, sino que hay un desarrollo, hay incluso una voluntad, hay incluso también una predisposición para llevar a cabo todo lo que está por dentro. Y por eso es que ella pone, es un poético proyecto. Bueno, si se trata pues de lo paradojal que pudiera haber entre lo reflexivo y lo sensible, es decir, yo no creo que lo que básicamente importe en un ensayo sea lo racional, sino lo consciente. Hay que diferenciar razón de conciencia. Hay una toma de conciencia de ciertos problemas de arte, o una toma de conciencia de una visión del mundo determinada que uno va a dar. Entonces, eso que podríamos llamar lucidez o conciencia, también yo creo que es necesario para la poesía, porque si la poesía es básicamente sensibilidad, imaginación e intuición, también yo creo que ya es el momento en que el autor tome conciencia de lo que está haciendo. Yo no creo ya en inspiración, ni en raptos, y ahora ni en eso que está tan de moda, que es el inconsciente. Todo el mundo dice, yo no tuve la culpa porque eso fue el inconsciente. Evidentemente que el inconsciente aportó material, pero el trabajo posterior, que es el del poema, es un trabajo consciente. Por una parte, Ida fue desde muy joven una reportera, fue una reportera fundadora del diario El Nacional, y como tal rindió una labor enorme, no solamente sobre figuras de la vida literaria y cultural, sino sobre figuras de la vida nacional en general, cuya relectura a través de una edición suficientemente bien concebida y realizada sería espléndido. Ida ha sido desde siempre, desde ese momento, una brillante articulista en varias secciones de la prensa venezolana, sobre todo el Nacional, durante largos y continuos años. Allí hay un seguimiento atento, demorado y realmente inteligente, además volcado en una escritura de una espléndida calidad estilística, todo lo que ha sido la cultura venezolana desde los fines de los años 40 en adelante, sobre todo los años 50, sobre todo los fines de los años 40 y años 50. Además, Ida es una pensadora de la poesía, como decía,
cuya obra en ese sentido debe ser también reunida para que pueda ser vista como tal. Otra fase importantísima de la vida literaria de Ida es la de dramaturgo. Ida Granco fue uno de los autores que irrumpió en el teatro venezolano en los años 50 y además a través de una forma muy poco usual del teatro hispánico en general, contemporáneo, como es el teatro en verso. Yo empecé, es decir, ya desde que Fedor Kellen me pidió la obra, yo usé un cuento de hadas, La hija de Juan Palomo, un cuento español, para hacerlo en teatro. No sé si lo hicieron en títere o lo hicieron en teatro para niños. Y luego yo, cuando vine a Venezuela, empecé a tomar en cuenta leyendas venezolanas. Belén Silvera, posteriormente María Leonza, La mujer del Catey, La Rubiera, que también es una leyenda, e hice obras de teatro basadas en el mito, pues, venezolano. Y claro, todo eso contribuyó, no a despertarme, porque a mí ya me interesaba mucho ese aspecto que llaman popular, porque arte es arte en cualquier aspecto, pero en verdad fue un incentivo muy grande. Lo que ocurre con Ida es que hoy en día me da la impresión que este tipo de poesía, que es una poesía que tiende a buscar y a ahondar en lo que es la vida, en lo que es el pensamiento, en lo que es el amor, en lo que es la muerte sobre todo, es una poesía que pareciera no llegarle a las personas. Y yo creo que verdaderamente lo que necesita hoy el hombre en día es casualmente investigar, indagar esos temas, porque son los temas fundamentales del mismo, no son abstracciones, son fundamentos del mismo. Entonces Ida funda en el mundo un universo poético, quizás uno de los más grandes universos poéticos que tiene nuestra América. Y lo que a mí me duele es que hoy en día Ida no tenga el mismo lugar que tiene un Vicente Huidobro, un Pablo Neruda, un César Vallejo, porque ella está dentro de esa categoría. En cada uno de los géneros sí se encuentran necesidades distintas de expresión. Porque, por ejemplo, a mí me parece que la poesía es un fenómeno mucho más sintético, mucho más condensado que la prosa, que se extiende y se despliega. Es decir, en el teatro tú puedes utilizar, es lo que se utiliza, personajes, y los personajes con su drama particular, singular. O sea, hay un despliegue, un desarrollo, digamos, de vida más figurativa. Y lo mismo sucede con la prosa. Claro que un ensayo también hay que pensarlo mucho, meditarlo y condensarlo. Pero no es lo mismo trabajar en poesía que en un artículo, que en un teatro. No, es decir, hay un elemento humano que se da más desplegado, menos sintetizado en esos otros géneros. Recordemos pues una vez más la exposición dedicada a Ida Granco, nuestro Premio Nacional de Literatura, dentro de la serie de exposiciones bibliográficas, hemerográficas, sonoras y fotográficas de Premios Nacionales de Literatura. Esta exposición durará durante todo el mes de octubre en la propia sede de Biblioteca Nacional, Bolsa a San Francisco. Y ya que estamos situados en el campo de la poesía y del ensayo, hagamos algunos comentarios editoriales de las últimas novedades que hemos recibido. Monte Ávila Editores, dentro de su colección Pensamiento Filosófico, ha editado 2 libros. Uno de Heidegger, Martin Heidegger, poeta y, mejor dicho, filósofo fundamental de este siglo, Schelling y la libertad humana. Y por otro lado, también en esta colección Pensamiento Filosófico, Dieter Heinrich Hegel en su contexto, otra traducción, en este caso llevada por Jorge Díaz. Las uvas del racimo de Javier Sologuren, el poeta peruano, en esta hermosa colección Tierra Firme. Sologuren establece acá toda su obra de traducción de poetas, algunos bastante desconocidos. Como su mismo nombre lo indica, Las uvas del racimo viene a ser una selección rigurosa del trabajo de traducción llevado a cabo por Sologuren desde muchísimos años, otro poeta fundamental de Perú.
La edición en Fondo de Cultura, también en la colección Tierra Firme, del Alfabeto del Mundo, de Eugenio Montejo, uno de nuestros poetas más fundamentales, el poeta venezolano. Cabe decir que Montejo, José Balsa y algunos otros más son de los pocos autores, y cabría mencionar también a Juan Nuño, son de los pocos autores publicados por la editorial mexicana. Alfabeto del Mundo, una reedición en Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica de Eugenio Montejo. También la antología de la poesía hispanoamericana, la contraparte, podemos decir, del libro de Julio Ortega, esta vez abordada por Juan Gustavo Cobo Borda, con una selección, un prólogo y por supuesto las notas bibliográficas. Antología de la poesía hispanoamericana, quien ya tiene un tiempo de haber salido, obra también fundamental y de referencia para los interesados en el tema. La muerte del estratega, compendio de narraciones, prosas y ensayos de Álvaro Mutis, en Fondo de Cultura Económica, uno de los poetas colombianos fundamentales, residenciados ya desde hace un tiempo en México, y de los más importantes en también España, donde Mutis ha tenido una resonancia tremenda en los últimos años. Bueno, vamos a darles pues las gracias a ustedes por su asistencia y los esperamos muy cordialmente el próximo viernes en este mismo espacio, Entre Líneas, a esta misma hora y por este mismo canal. Muchísimas gracias por su atención, muy buenas noches y hasta la semana que viene.